Susana, Alex, bienvenida al show. Bien hallada, muchas gracias por la invitación. Es un placer porque la línea editorial de mi programa es, como muchos conocen, profundidad espiritual, aunque toco todas las profesiones, eh, digamos, a lo que se dedican todo el tipo de personas desde el punto de vista profesional, ¿no? Pero el toque es hallar esa parte mística, hallar esa parte espiritual en los perfiles de cada cual. Pero bueno, contigo no me va a costar mucho porque tú eres una persona profundamente espiritual y lo que divulgas, aparte, bueno, tener tus empresas y demás, se basa técnicamente y vivencialmente en la espiritualidad que expones, ¿no? Bueno, para comenzar, Susana, eres escritora, divulgadora y empresaria. Eres autora de los libros Cómo ser espiritual y no morir en el incienso. Ujú. No en el intento, en el incienso. Y los malajim. Posees un enfoque, lo que he notado siempre es que tu enfoque es directo sobre la espiritualidad en este caso, te alejas del discurso superficial, está muy bien, y pones el foco en lo real y a veces rozando lo incómodo. Ahí llegaremos, ahí llegaremos. Trabajas con la cábala, trabajas mucho, mucho, mucho con la cábala, de hecho te conocí directamente con ello, por tu discurso. Pero no únicamente desde el marco, digamos, teórico, sino que la llevas a algo muy concreto, como toma de decisiones, las decisiones más importantes, las relaciones, el dinero y, en general, la vida como tal, ¿no? Utilizas el árbol de la vida como una estructura para entender procesos internos y situaciones cotidianas. Abordas temas como el ego, y muy importante en nuestros días, la sombra que nos cierne, la incoherencia interna y el autoengaño desde una mirada bastante aterrizada, bastante realista. Además, tienes proyectos, dos empresas, tres Nitram, Ujú. que es una consultora tecnológica y empresarial, y 2M Capital, ¿no? De productos tecnológicos e IA, inteligencia artificial. Bueno, integras lo espiritual en el mundo de la empresa. para- Creo que te he presentado lo suficientemente bien, ¿verdad? No se me ocurre tampoco una descripción mucho mejor. Iba a decirte para, porque, La entrevista en presentación. No, porque está bien. los invitados que tienen que tienen este recorrido, esta u otro, pero que tienen un recorrido profundo, me gusta decirlo para que no se me quede nada en el tintero y los televidentes podáis conocer así por puntos a mi homólogo, ¿no? En este caso. Para comenzar, Susana, tengo una pregunta, por supuesto, pero lo espiritual, ¿de dónde te viene? ¿Y cuándo comenzó? Pues mira, comenzó hace tiempo, hace ya bastantes años. Tengo que decir que la primera fase de mi vida no había ninguna espiritualidad. Así que yo siempre digo que yo era atea, perdida, de nivel hater, porque ya no me da vergüenza reconocer qué pasó con aquella fase de mi vida, ¿no? Era la típica persona con soberbia, si alguien, por ejemplo, hablaba de algo superior, vamos a decirlo así, si creían en lo que fuera. O sea, yo llegué a decir antes de tener hijos que no quería que mis hijos tuvieran nombres bíblicos. Para mí la espiritualidad hace muchísimos años era, pues eso, gente con el IQ bajito que no podía prosperar en la vida. Como no razonaban, pues entonces creían en algo. O sea, tengo que confesar todo esto, porque yo a esa Susana la he perdonado hace tiempo. Y ahora la veo como una, vamos a decir, como un personaje dentro de mi vida que fue absolutamente necesario para que la espiritualidad entrase en mi vida. Cada vez que me hacen esta pregunta, que me la han hecho, también tengo que decir que lo que pasó no lo puedo explicar y yo no lo buscaba. Luego, el perfil que yo tengo tampoco es el clásico perfil en el que, no lo sé, como hay un vacío en mi interior, yo lógicamente llego a la conclusión de que algo más tiene que haber. Había ese vacío, porque era una persona superficial, una persona de business, entrenada en hacer dinero por todo el mundo y ta, ta, ta. Este era mi foco vital, pero es verdad que mi vida, los dolores familiares, me venían eh, generando un vacío grande dentro de mi interior. Lo que yo nunca ligué
es que ese vacío, pues una noche rompiera, ¿no? Sí. Dentro de mí. Por eso la gente que, por ejemplo, no está todavía en el mundo de la espiritualidad porque eso no le ha llamado, yo no entro en conflictos, sé perfectamente lo que se siente, ¿no? Yo estaba una noche durmiendo, estaba en mi cama, vamos a decir así, tenía como siempre el estrés por las nubes, como siempre el dolor físico y mental por las nubes, me tocaría viajar a algún sitio, no lo sé, tenía mi pequeñín, yo tengo 2 hijos y mi pequeñín pues en aquel entonces tendría un añito, una cosa así, y simplemente noté en el pecho que me dolía. Yo, Frank, cuando lo explico, pues entiendo que mucha gente diga, bueno, tú confundiste la sensación, pero la sensación de despertar para los que la pasamos es inconfundible. Comenzó el dolor, comenzó como una sensación de apretón, tanto en la cabeza como en el pecho, y algo por ahí se coló y empezó desde el interior hacia afuera, y no desde fuera hacia adentro, sino desde mi interior hacia afuera, a decirme, no con voz articulada, sino yo comencé a pensar automáticamente, soy algo más. Y ese pensamiento de que yo soy algo más, insisto, Algo más que, perdóname, algo más que esta Susana física. sí, Ahí está. yo no soy Susana, empecé a sentir. Yo empecé a sentir que Susana era parte de, digamos, del vehículo que yo estaba ocupando, esto sin ninguna formación, en espiritualidad. Y sentí como aquello, voy a decir ahora, mi alma, lo que sea, ¿no? Sí, Empezó como a encajarse del todo con el vehículo sí. y a hacerse notar de una forma consciente. Entonces, claro, eh, la experiencia es difícil de poner en palabras. Ujú. Yo procuré intentar dormir, no pude, empecé a tener pensamientos acto seguido pues de querer averiguar más, de entender qué estaba pasando, si me estaba volviendo loca. Algo me decía por dentro, tienes que leer a sabios, busca textos, busca. Esto fue como solo, ¿no? Como el que recibe una idea, sin más, ¿eh? Sí. Tampoco es que yo realmente levitara ni nada extraño, insisto. Yo estaba en lo más doméstico, que es en mi casa, en mi cama, al lado de mi marido. Sí. O sea, quiero decir, O sea, no hubo un detonante, digamos, que sintieses que... Ah, es que... sí lo, Generalmente, ¿por qué te digo esto? Perdóname. Porque casi siempre cuando sucede esto ocurre este cuasi despertar o interés por la espiritualidad cuando las personas generalmente la están pasando muy mal. lo estaba pasando mal respecto de la parte superficial de mi vida, Eso. ¿vale? Ahí es donde yo siempre digo, sí, había una historia de mucha angustia, había unas cosas que estaban sucediendo en el ámbito del trabajo, había un miedo por la maternidad muy latente, porque yo tenía que viajar mucho, era recién madre con un pequeñín muy pequeño, un trabajo internacional que yo tenía mejor que estar ausente mucho tiempo, Sí, y eran miedos vitales sí, respecto de mi desempeño como ser humano. sí. ¿No? En el sentido de ser buena madre, qué hago con mi trabajo, realmente, ¿sabes? Eso sí, de hecho, la experiencia que estaba teniendo para la empresa para la que trabajaba era muy, muy mala, no encajé con mis compañeros, Sí. allí nadie me hablaba. Es verdad que aquello nunca me había pasado, y quizá ir todos los días al mismo sitio donde yo no era nadie, ahora lo traduzco como, bueno, es que no eras nadie, ¿no? Y a lo Sí. mejor tenías que vivirlo así. Es verdad que en medio de ese mare magnum alguien me dijo, tienes que leer un libro que se llama El Secreto. Y yo compré El Secreto un día comiendo. Y yo la verdad no soy de las mayores fans del Secreto, puesto que la ley de atracción y tal. Sí, me conecté con la idea de a lo mejor de atraer cosas a tu vida, pero tienes que situarme en la primera vez. Lo que sí conecté fue con una expresión que había en el libro, porque como el libro recopila dichos y frases y aforismos de otros autores acerca de la ley de atracción, es verdad que alguien, no sé si fue Buda o quién, a quién le atribuían esa frase, hablaba por primera vez de la mente universal. Antes de lo que sucedió esa noche, sí reconozco que se quedó dentro de mi cabeza el pensamiento de qué era eso de la mente universal. ¿Qué es eso de la mente universal? Yo como que lo había oído antes y entonces empiezas como, ay,
ay, quítate de mi cabeza, ¿no? ¿Qué es esto? No. Eso sí que es verdad que reconozco que días antes, una semana, no sé, no me acuerdo de los tiempos, Ujú. tenía ¿qué es esto? ¿Qué mente universal? Luego descubrí que fuera un término que utilizaba también una comunidad budista en la que me enrolé después, ¿no? Es verdad, ahí puede que haya un pequeño detonante, Frank. Pero Ujú. bueno, el hecho de que se diera de súbito, eh, creo que tiene que ver con casi todos los sucesos que hay en mi vida, que son todos intensos y de súbito, ¿no? Que hay como una Sí. concordancia con los acontecimientos de mi vida tal y como yo la vivo. Pero mi comenzar espiritual es este y no otro. Me encantaría decirte, es que me formé muchísimo con gurús de la India. No, no. ¿Qué va? Es que no fue mi caso. Tuve que empezar una búsqueda autodidacta, un sufrimiento en silencio que tela, porque yo me levanté a la mañana siguiente con lo que yo entiendo que para mi familia fue un shock, Sí. eh, porque la gente me decía, ¿pero de qué hablas? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Y yo, venga, el libro este, voy a comprarme esto, lo otro, y ta, ta, Sí. ta. Y empecé, pues, como deviene con mi carácter, a comprarme todo el libro que hablase de algo de esto. Te enrolas con conceptos que al principio son muy New Age, Ya. ¿sí? Y ese fue Llegaremos. el camino. Susana, te he escuchado hablar de espiritualidad, diría yo, sin adornos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más, qué es lo que más te incomoda de cómo se está atendiendo hoy la espiritualidad, ¿vale? ¿Y qué se está diciendo que no es verdad? A ver, yo no soy la mayor amiga de los conceptos New Age, ¿vale? Quizá yo aquí me desmarco un poco acerca de lo que es el uso superficial de la espiritualidad, porque te lo encuentras. Si quieres que algo me resulte incómodo o no agradable, Ujú. ¿vale? Es esto, ¿no? El que, por ejemplo, personas vendan demasiada espiritualidad superficial. Yo hoy por hoy, 15, 16 años de traqueteo más tarde, considero la espiritualidad un camino hacia adentro, en, en mi opinión, Frank, intenso, Muy intenso. dedicado, mucho más intenso que la primera sensación que te llevas cuando conoces, si me permites la broma, al primo que va a retiros y cosas de ese estilo. Que ojo, yo he organizado retiros con gente y he viajado con gente y no estoy criticando esto, ¿eh? Yo eso lo he hecho y lo he llevado a cabo. Pero es verdad que hay una espiritualidad superficial que además te lleva a la individualidad. El tú eres tú solo, tú vales, tú... No, perdona, la idolatría de uno mismo, del ego de uno mismo, del yo soy con minúsculas, no con mayúsculas. Esto, si Ujú. quieres, lo matizamos un poquito más adelante. Y sobre todo el yo soy así, el que quiera bien y el que no también. No, mira, tú, lo que te sucede porque eres así. Ha llegado la hora de mirar en tu vasija interior. Ha llegado la hora de que mandes, si me permites la expresión, allí, Déjala. lejos, Suéltala, suéltala. a la mierda, ¿no? Que mandes a la mierda a ese yo soy chiquitito que no te ha traído más que problemas. Deja de idolatrar el yo soy así, el que quiera bien y el que no también, ¿no? Sí. Entonces, mezclar el empoderamiento de un ratito con la espiritualidad, no la espiritualidad, es un camino hacia Dios además, es decir, hacia la fuente, el creador, el conocimiento de tu alma, llámalo como quieras, Ujú. el Padre, el Eterno, eh, el ki, ¿no? En el mundo del Reiki puede ser la energía universal, llámalo como quieras. Eres hijo de eso, procura saber hacia adentro quién eres y qué viniste a hacer aquí. No tanto el yo soy así, el que quiera bien y el que no también. De eso no soy nada amiga. Y me ha Ya, costado algunos enemigos, ¿eh? Bueno, enemigos. A ver, me ha costado algunos debates, ¿no? claro. Mm. Porque has polarizado de una manera y has alejado automáticamente lo que no ha tenido que ver, no ha resonado en ti. Es que si no tienes fuerza para el cambio, si una vez entras en la espiritualidad, no observas tu sombra, no observas tus faltas. En Kabbalah son las transgresiones, ¿no? Por Llegaremos, ejemplo, llegaremos a la sí, cábala. si no observas tus transgresiones, lo que realmente estás haciendo mal por ti y por el prójimo, pero por ti, y no lo reconduces, para mí es un trabajo de espiritualidad pues que puede tener que ver con pues una moda o
un medio ambiente, con gente con la que te quieres relacionar, pero no hay un trabajo interior de verdad puro, No, yo lo ¿vale? que creo también con esto de la New Age es que aparte de convertirlo en una empresa de esperanzas falsas en muchas ocasiones, porque Sí, todas estas cosas se pueden lograr, pero se pueden lograr desde un trabajo muy, muy profundo y real, encarnado. sí. También lo que creo es que los que continúan es un caldo de cultivo para ególatras espirituales. Mucho ego espiritual. También hay que decir que hay gente seria, ¿eh? No, no, Hay que supuesto, dar hueco a todo el mundo y por decirle, supuesto. hay gente que trabaja muy seriamente, y yo les he conocido, pero bueno, como la pregunta partía de qué es Claro, lo que me era más incómodo, claro, me he por supuesto. enfocado ahí. Pero sí, sí, claro que hay gurús de tú repite conmigo y atraerás a 1 millón de euros. Has construido un discurso muy propio. Eso me he dado cuenta. ¿En qué momento dejaste de encajar con lo que se decía dentro del mundo espiritual? ¿Cuándo empezaste a ver que algo no cuadraba? Yo dentro del mundo espiritual, Ujú. cuando dejé de encajar, Sí, ¿en qué momento dejaste de encajar en lo que se decía en este mundo espiritual de New Age? vale. Incluiría la New Age eh, junto con Sí, mi educación espiritual, vale. ¿vale? Por no focalizar solo en lo que es la New Age. Tú la New Age te la encuentras a medida que te vas adentrando. Pero, por ejemplo, en mí también hay una niña que se educó, o sea, yo nací en el 77, tengo 48 años en este momento en la Tierra. Se me educó en la forma católica porque en mi generación nadie, era muy raro que un niño no fuese o no hiciese la comunión o no fuese a misa, ¿no? Ujú, Entonces, yo también recuerdo, hoy no lo veo igual, ¿eh? Pero también recuerdo una separación mía, algo en mi interior que no comprendía a qué iba allí, ujú, ¿vale? Que no comprendía quién era ese señor que me hablaba en la misa, que yo no entendía quién era Jesús, no entendía nada. Así que nosotros llegamos, hicimos la comunión y yo jamás generé un interés. Aunque sea de una forma inocente ahí, Frank, ya sí. hay una separación de facto, Ujú. eh, una negativa a continuar por ese camino, a no querer siquiera saber, ¿no? Entonces, esa sería una de las fases. Después, la fase de la New Age, para mí es fácil. Soy una persona que hoy llamarían paz o hipersensible. eh, Mi cuerpo y mi mente enseguida, así como cuando he entrado a este plato, he dicho, ay, te lo he dicho, ¿verdad, Frank? Te he dicho, Sí, ¿cómo me gusta este sitio? Qué bien me encuentro. Enseguida te lo noto, agradezco. no, es honesto, ¿eh? Te lo Sí. digo de verdad, yo creo que Ujú. se ha notado Claro, sí, sí, sí. que me Bueno, habéis tratado muy bien, pero me refiero a que mi máquina corporal sí, enseguida reacciona a la vibración. claro. Ahora le puedo poner nombre. Ahora puedo entender que esa vibración, ¿no? En lo que es captar la vibración de Ujú. otro, las enseñanzas de otro, el feeling de otro, ahora me es muy útil. Siempre me fue para las negociaciones, las reuniones, la empresa, pero es que en el mundo de la espiritualidad me ocurre lo mismo. Y por contestar a tu pregunta, ¿qué fue? No algo en concreto, sino un radar interior que me decía, sigue buscando esta puerta sí, esta puerta no. Y ahí tengo que decir que si bien mi cuerpo ha hecho gran parte del trabajo con esa sensibilidad, a veces también me traiciona esa sensibilidad, ¿vale? También me he sentido guiada. No sé cómo decirte, ¿no? Te entiendo. Guiada de alguna manera. Hay un olfato en lo espiritual y estás asintiendo porque además no hace falta explicarlo mucho para los que lo tenemos Sí, esa guía, ¿no? Quizá quien no lo tiene, insisto, sí. no comprende todavía, pero los que sí tenemos ese olfato que no es inteligencia, en mi opinión es simplemente Un proceso, un susurro, ¿no? un Que susurro. algo te dice, sígueme, es por este otro lado, ¿no? Por lo menos para ti, ¿no? Excelente, o sea, todo lo que estás diciendo, porque todos lo tenemos, es simplemente darnos la oportunidad cuando llegue, como acabas de decir, cuando llegue ese momento a cada cual, Sí. de abrirse para ver que efectivamente nunca ha estado solo. De hecho, trae mucho alivio la sensación de yo nunca he estado solo. ¿No? Yo quiero que también la gente no me observe desde el ángulo paranormal. A mí nada paranormal me suele ocurrir, ¿no? Sí, te No es entiendo. esto. Sí, está Pero es bien que la verdad aclares. que la sensación de esta Sí, guía, este olfato, sí, lo he tenido desde la infancia. sí.
por ejemplo, este olfato con lo espiritual, este susurro que te digo, Sí. ahora recuerdo algunas cositas de la infancia que digo, uy, ya estaba allí el jefe, ¿no? Ya estaba allí el jefe aguardando, ¿no? Sí. Entonces te hace reinterpretar tu biografía de forma infinitamente más cariñosa que la que yo hubiera reinterpretado si no hubiera estado en mi vida. Por lo tanto, es un regalo, ¿eh? Solo eso. Empieza a ver su propia sombra, Susana, Sí. ¿qué es lo primero que suele romperse, digamos, en su vida? ¿Qué deja, qué deja exactamente de sostener? Bueno, una identidad sería la respuesta más corta. Cuando tú empiezas a ver tu propia sombra, es que empiezas a cansarte del papel que estás representando. El saber que uno es algo más es demasiado grande y en cábala le decimos rompe la vasija, ¿no? Es un símil, una manera de hablar para decir que rompe el traje que llevas puesto. Em, Le quito esta frase a Mario Sabán, que se la vi en una charla, y siempre Grande, Mario Sabán. enorme, Mario, mi maestro además, eh, pero él en una charla dice, el humano no puede soportar tanta verdad. Y es cierto, Ujú. cuando uno se mira a su propia sombra y sabe que nunca fuiste tan generoso como pretendes ser, que las acciones que hacías a lo mejor durante la adolescencia eran y solo eran para ganar afecto, que nunca le gustaste a tu padre y a lo mejor, ¿sabes? Había una razón directa y que la agresividad que tú tienes hoy para con sistemas autoritarios, por ejemplo, tienen que ver con aquello. Mm. eh, y empiezas a hacerte responsable de toda la vibra de mierda que estás mandando al mundo, ¿vale? Eso te hace enfrentarte directamente con tu sombra. Eso genera un autoanálisis que, por supuesto, yo no recomiendo tragarte, romper toda tu sombra en una tarde, ¿no? En un mes o en lo que sea, sino ir poniendo chispas de conciencia Mm. y cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque es imprescindible el cambio de percepción de la realidad, ¿sí? Ver la sombra de quien uno es o cosas que fueron, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy nada orgullosa de cómo fui de adolescente. Nada es la nada, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy la acojo con cariño a la Susana de los 18, 19, 20, ¿vale? Que estaba rabiosa con lo que pasaba en su casa, ¿no? Entonces, eso generó una forma de vivir que tenía un papelón a la defensiva con los demás. Ya. Y el estar a la defensiva con los demás trae soberbia. A mí me preguntan cuál es tu gran pecado capital, yo diría, la herida de nacimiento fue desarrollar soberbia. ¿Sí? Fue Susana soberbia entonces. Absolutamente soberbia. Absolutamente. No le quedó más remedio, además diría, porque era una manera de sobrevivir, ¿no? En lugar de buscar sus dones, sus talentos o lo que hacía bien, siempre tenía el run run de que para su propio árbol no había sido suficiente. Yo voy a ser suficiente y mucho. Ahora. Y voy a ganar dinero. Y voy a hablar idiomas. Y voy a viajar por el mundo. Y además voy a generar en mí un bagaje, unas maletas. Sí, porque yo además esta Susana internacional puedo venderla. ¿Dónde? En entrevistas de trabajo. Piensa que mi trabajo de traer dinero, traer millones para otras empresas, requiere además de una fortaleza y de cierta soberbia, porque tengo que resistir contra CEOs, presidentes, directores generales que me van a querer tirar abajo y van a flipar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ganaba un dinero. Me llevó a ser una adulta muy funcional, muy dolida, porque lo que venía era de ser una niña no observada, no vista por sus padres. ¿Me A querer explico? comerte el mundo y demostrar. Por supuesto, porque además yo tengo el don, ¿no? De la elocuencia, el conectar, el comunicarme, el todo eso. ¿Qué crees que acabé siendo ejecutiva de ventas? Faltaría más, Faltaría más. ¿no? Sí. Faltaría más. Entonces yo tenía que tener, pues eso, un sueldo, unos coches, un no sé qué. Claro que sí, claro que sí. Pero, Así era. Pero yo amo esa faceta del desarrollo de negocio hoy, porque aprendí muchísimo de ella. sí, no hay que negarla, no hay que negarla en lo Nunca, absoluto, esa manera de ser nunca hay que tampoco. negarla, nunca hay que negarla.
todo lo que aquella Susana aprendió hoy me vale, pero yo hoy lo pongo al servicio de Dios. Yo hoy lo pongo al servicio del cosmos, si quieres, o de la gran fuerza, llamémoslo como la gente quiera, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hoy entiendo que es una empresa que es una emulación del gran padre dador, antes yo lo veía una ocasión para ganar más, ¿no? Llegaremos a la empresa, Sí, porque eso, sí, eso es algo que me interesa mucho. Susana, tenemos que ir a publicidad. muy bien. No os mováis de vuestros asientos. Enseguida volvemos con Susana Ayes. Susana, hemos llegado a la parte de autoengaño. Has conversado, ¿no? Has hablado del autoengaño en varias ocasiones. Eso me lo he notado muy bien, ¿no? ¿Dónde aparece más en el camino espiritual el autoengaño? ¿Y en qué punto puede volverse muy peligroso? ¿Dónde aparece más? Creo que es en la autoexploración. Lo que pasa que los intensos como yo, ¿no? Que soy una persona intensa, llegamos rápido, metemos rápido ahí el dedo en la llaga. Es un poco lo que te decía antes, qué sé de mí que no me gusta y qué sé de mí que yo siempre he sabido que es eh, como parte de mi actuación y no de mi naturalidad, Sí. ¿no? El ser humano no puede soportar toda la verdad sobre sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un autoengaño fuerte, eh, o pones luz o el escenario en el que tú vives empieza a hablarte. Es decir, tu vida empieza a generar acontecimientos que van a traer luz a lo que tú estás intentando, no diría ocultar de los demás, sino ignorar, Ujú, ¿no? ujú. ¿Por qué? Porque tú y tu alma que os tenéis que elevar, porque ha llegado la hora, porque es que estamos haciendo un trabajo espiritual, por lo que te decía antes, Sí, que es crecer en conciencia, sí. ¿vale? Como eludas esa parte de ti que todavía mantiene soberbia, que todavía mantiene ira, que todavía van a presentarse 1.000 millones de ocasiones de todas las personas que están vivas aquí al servicio tuyo, por decirlo de alguna manera, en que tú vas a ver eso. Es decir, la parte más dolorosa es cuando la vida te hace de espejo y te hace verlo fuera de ti. Ah, que no lo ves dentro. Te voy a traer un jefe autoritario. ¿Qué me trajeron a mí dentro de toda esa soberbia? Un despido. ¿Qué te crees? Como... Despedir a oh, Susana. pero, Oh, pero, por por favor, favor. escúchame, me despidieron habiendo llegado a mis objetivos, porque a ver si te crees que yo no los conseguía. Yo conseguía mis objetivos de negocio y más, ¿no? Y para justo antes de emprender y justo encontrarme con una de las sombras que yo no quería atacar, un jefe que yo tuve en aquel momento vino y me despidió tranquilamente. De hecho, ni siquiera me lo comunicó. Me enteré por detrás. Alguien vio mi puesto de trabajo publicado directamente en aquel entonces el portal de moda de InfoJobs para Sí, los empleos, ¿no? sí, sí, sí. Y era un puesto que tenía yo y solo yo en toda España y Portugal. ¿Cómo te crees que me sentí? Terrible. O sea, era un tortazo al ego, ¿no? Aunque Perdóname, todos Susana, pero tenemos... eso así actúa la sombra, ¿eh? ¿Perdón? Así actúa la sombra, ¿eh? Cuando te crees más arriba, el Sin duda, placer que siente es sin verte duda. caer. Sin duda, en Cábala lo llamamos el Satán, es decir, el Satán está a tu servicio, por horrible que sea la palabra, el Satán es el oponente que está a tu servicio. Ujú. Viene, te confronta, te rivaliza. ¿Para qué? Para que tú veas esa parte de ti que todavía está oscurecida. Y más te vale hacer así de rápido un contacto con esa parte y rendirte a sus pies. ¿Con qué? ¿Con algún tipo de ritual? No, no te resistas más. Interiormente no hay que hacer tanto ritual. Sí. No hace falta salir a la calle y hacer cenizas una nota y lanzarse. Está bien porque tú puedes agarrarte a una liturgia, pero llora un ratito. Llora y di cuánta energía he malgastado en este personaje. No lo quiero más. Esta Susana a mí me cae mal. Yo hablo por mí, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, te entiendo. No quiero más. Estoy cansada, no quiero más hacer más números para nadie. Dejarme en paz. Me quiero ir a Era una mí. máscara que te costaba sostener. Sí,
Entonces, claro, la pregunta tuya es muy concreta. ¿Qué es lo peor? Pues cuando no lo enfrentas y viene por fuera. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque además caes en el bucle de seguir culpando a lo de fuera. Y lo que resistes persiste, sin ninguna duda, ¿no? Lo Eh, que resistes, persiste. Lo que resistes, persistes. En el Zohar, Sagrado Zohar, obra Ujú. central de la Cábala, luego si quieres Sí, entramos un entraremos a poco la más, cábala, sí, poquito. dice algo así como, tú actúa, que nosotros te acompañaremos a donde quiera que vayas. Es decir, nadie además va a impedir ni a acelerar tu cambio. ¿Que quieres seguir haciendo el moñas con tu sombra y seguir en un personaje que es doloroso, que no produce un salto en conciencia, que no se está enterando? Tenemos la eternidad para esperarte. Toda. Estrellate. Tenemos todo. Estrellate las Chico, veces que quieras. estréllate. Sí. Si respecto de la edad del universo, los 90 años que tú pases aquí no llegan ni a un pestañeo. ¿Qué importa? ¿Sabes? Entonces, por supuesto que eso es lo más doloroso. Decir, me entrego. No quiero seguir por aquí, ¿no? Susana, has trabajado en el mundo de... has trabajado con muchísimas personas. ¿Qué Sí. patrón se repite más cuando, cuando alguien no avanza y qué bloqueos aparece una y otra vez? Cuando alguien no avanza, ¿te refieres trabajando Sí, yo como facilitadora efectivamente. o como empresaria? Porque fíjate, Estamos en la parte facilitadora. vale, vale, Entraremos a la empresa sí. después, luego. Las muy pocas veces que he tenido enfrentamientos con personas a las que yo le facilitaba un cambio, porque hay que ligar esta pregunta con el hecho de que en el proceso de mi espiritualización, si se puede Ujú. decir así, me formé en budismo y en Reiki, que es una gran pata para mí, de lo cual terminé siendo maestra porque solté mi personaje y encontré mi vocación de ayudar. ¿Ya? Y Mm. encontré esa parte en la que comprendía bien una herramienta, no era del todo difícil, aprendía espiritualidad, eh, lo incorporaba de forma práctica en mi vida porque yo soy una persona eminentemente práctica. Y entonces digo todo esto porque al facilitar el trabajo con otras personas en ese ángulo, muy pocas ocasiones, diría dos en unos 10 años, lo más difícil que he visto en otros es cuando tocas en su llaga. La herida es universal, Frank. Herida hay una. No quiero ser con mayúsculas, no quiero ver con mayúsculas. Solo hay esa herida. Y la evolución solo se produce si tú quieres ser y quieres ver. Si tú además le haces así, yo nunca he sido destructiva con nadie, faltaría más. Sí. Pero recuerdo una experiencia de una persona que le dije, mira a tu tirano, y empleé esa expresión, ¿vale? Y su reacción fue horrenda para conmigo y luego para con el ambiente. Y no era conmigo. Llevándolo hacia tu pregunta, ¿qué he visto? He visto en los demás lo mismo que yo. Es el reflejo. El Tal cual. reflejo. Vine e hice por un segundo de espejo para esa persona y no quiso ver, no quiso ser. Almita, eres libre, como dice el Zohar, yo te acompaño a donde quieras. Acabo mi trabajo aquí. Eso es lo más difícil, si quieres, que yo he vivido. Pero gracias a Dios, ya te digo, es una anécdota o dos a lo sumo que puedo contar. La segunda la tengo en la balda del cariño. Se parece, pero no llegó a ser tan fuerte como esta. Porque el otro lógicamente me culpó, quiero decirte. Cuando uno no quiere ser, no quiere ver y no quiere evolucionar ni elevarse La en culpa es de los conciencia, demás. la culpa es del cartero que trae la carta. Sí. A ti te trae una carta de Hacienda, ¿no? Y le dice que le debes 5.000 euros de atrasos y te lías a machacar al cartero. Ok, ok. Eso recuerda al cartero de las multas y es el pobre. Le dije cuando alguna otra multa que me llegó, le dije, tú debes recibir, cada vez que tú llegas es como, ay, Dios mío, Y, tú que traes las no, desgracias, ¿no?
Y en España, que Hacienda es un organismo tan activo, Sí. los que llevan las cartas de Hacienda tienen que ser los pobrecitos los más No he odiados. tenido la oportunidad de conocerle todavía al de Hacienda. Gracias Pero a bueno, Dios. el símil nos vale, ¿no? Para entender. Te entiendo perfectamente. Cábala. Cábala, Cábala. sí. Comienzo, quiero decir, antes de comenzar con estas preguntillas, Susana, eh, Susana Ayes, ¿es judía? No soy judía, no soy judía. Y es ¿Por qué una... te pregúntame? Perdóname. Sí, Porque aunque sé que la cábala, bueno, se ha puesto muy de moda, ¿vale? sí. Todavía me sigo preguntando si los exponentes como tú del sistema y con la profundidad que lo haces tú además, ¿sois judíos o descendientes de judíos, no? Y por eso te lo pregunto, ¿no? O sea, no eres Y yo naturalmente judía. te lo contesto de mil amores porque además sucede que me hacen esa pregunta no poco, muchísimo. Vale. No, es una pregunta barrera para las personas que recién están llegando a la Cábala. Sí. Se preguntan si acaso tendrían que hacerse judíos para estudiar. Así Ujú. que la respuesta es no para los que os queréis animar y no en mi caso. Pero es verdad que es una pregunta a la que ya le tengo hasta cierto cariño. Me gustaría explicar un poco más, ¿no? Soy una persona transparente y realmente sí que es verdad que en algún momento de estos últimos 6 años que los he dedicado por completo al estudio y la integración de la cábala en mi vida, sí me he planteado la conversión. Me lo he llegado a plantear. Lo que pasa que desde el momento en que me lo planteo, porque sucede, ¿no? Ese planteo digo, ¿será que mi alma, ¿no? ¿Será que yo debo ir por aquí? Preguntas que parece que concuerdan con el ámbito de estudiar cábala. Yo he puesto esa pregunta en una balda Ujú. porque ya no soy tan intensa y prefiero que el discernimiento de eso se dé, dure los años que dure. ¿Vale? Si con eso respondo tu pregunta. Te Ahora, hay que entiendo. decirle a la gente que de ninguna de las maneras necesitan convertirse a la nada para estudiar Cábala. En Cábala tú puedes tener tu propia religión. Bueno, lo primero, Cábala no es una religión, No, eso hay que dejarlo claro. hiper claro. Cábala es un cuerpo de estudio de lo que tiene que ver con la creación del mundo, del alma, de niveles de conciencia. Lo que sucede es que ese cuerpo de estudio, la forma más fácil de explicarlo es que está codificado, oculto en unos niveles de entendimiento de la Sí. Torá, lo cual no deja de ser los libros 1 al 5 de cualquier Biblia, Sí. ¿vale? Sí. Todo el que tiene una Biblia en casa tiene los libros 1 al 5, que son los libros de Moisés. El entendimiento de esas escrituras en forma secreta, oculta, profunda, es lo que se conoce como Cábala. Pero siendo justos con la Cábala, hay que decir que es el entendimiento cosmogónico de la creación del mundo. En Cábala cabe casi cualquier conocimiento como cabe en las ciencias. Pero por rematar la respuesta te diría, ante esa envergadura de estudio, Sí. que es colosal, magna, ¿no? Sí. Inmensa, no es necesario convertirte a nada, ni siquiera es necesario ser creyente. Yo tengo compañeros en la escuela en Sí. la que he estado como alumna que no diría que, no sé si lo siguen siendo, pero comienzan ateos interesados en estudiar ciencias de la mística, Susana, ¿no? perdóname, déjame que te interrumpa porque no quiero que se me olvide esto, ahora de repente se me ha cruzado esta pregunta y me parece importante. Porque una cosa es acercarse a la cábala, Sí. estudiarla, Mm, participar de ella, mm. materializarla de alguna manera. Pero otra cosa es llevar la cábala sin ser judío, llevar la cábala o sea, el mensaje de la cábala y la profundización en todo lo que plantea, como lo haces tú. Ujú. Porque, ahora, partiendo de ello, de cierta manera no te has, yo desde mi ignorancia, ¿vale? Porque es que me acaba de surgir esta pregunta. Judíos reales, Mm, Daniel Chapman mm, o Chapán, Saban, Mario, mm. n- no digo que ellos sean, pero personas judías de verdad, no se han molestado contigo o no han intentado o de cierta manera decir esta que se está metiendo en algo No, que quizás no le pertenece, ¿qué no tiene va? nada que ver con ello. Nada que No, ver. porque creo que es importante para las Sí. personas que quieran seguir este camino
hasta lo último. O sea, no es Nada. algo que ellos sientan que les pertenece, como la Biblia le puede No, no, pertenecer no. a la iglesia, como el Corán a no sé. ¿Me Entiendo. entiendes? ¿Por dónde voy? Vale, Entiendo la perfectamente. pregunta. Bueno, la respuesta es radical, total y absolutamente no. O Perfecto. sea, de ninguna de las maneras, y particularmente las dos personas que han mencionado, Sí, son mis maestros. Mario, sobre excelente. todo en lo que es mi formación como maestra a la vez, que la he hecho con él, y Daniel, porque además soy alumna suya del hebreo bíblico. Ellos son enormes divulgadores de la cábala hacia afuera, más allá del mundo judío. Tú piensas que la cábala permanece toda su vida resguardada por sabios de la cábala que sí fueron judíos. ¿Vale? Lo Vale, que le ocurre a las enseñanzas de cábala, las enseñanzas místicas, sí, es que sí vienen siendo resguardadas durante 2000, 3000 años por sabios y rabinos judíos. sí. Cayó en su cuerpo de conocimiento salvaguardar. Y además sucede que durante casi toda la vida de la cábala permanece oculta, oculta para varones de más de 40 años, o sea, tú no podías estudiar cábala porque quisieras así. No había Sí, escuelas de cábala como las entiendes hoy. sí. La cábala se libera hace nada. Eh, Aquí voy a permitirme el lujo de poder fallar, hace unos 60 años, una cosa así, a través de un rabino que se llama Rav Ashlag. Creo, profes, no me regañéis, pero vamos, hay un rabino en particular, una escuela en particular, una rama en particular, que deciden que ha llegado la hora de abrir la cábala a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que la cábala para todo el mundo está viviendo su plenitud o por lo menos su Vamos. expansión Está con una fuerza. Porque yo, por tremenda. ejemplo, resoné con la cábala, sabía que llegaba a mi casa. Por eso, por esa sensación tan fuerte de que yo llegaba a mi casa cuando la descubrí, a mi casa espiritual, digo. Sí, sí, O sí. sea, yo entendí perfectamente que mi camino de estudios de momento termina en la cábala. No es que empiece, o sea, yo me quedo aquí. Esa sensación que le está produciendo a tanta gente de ser parte de esa enseñanza, antes solo estaba en el mundo judío. Tu pregunta es de lo más natural, pero la respuesta es no, no, radicalmente opuesto. Me Esas, alegro, me esas alegro. personas que diría son luminarias de la cábala hoy, Sí, ¿no? sí. Junto con Albert Gotland, Raúl Durán, gente que está haciendo un esfuerzo muy grande porque la cábala se conozca. Precisamente lo están llevando a cada rincón, por lo menos, del mundo, por lo menos en lo tocante a lo hispanohablante. No, o sea que no, 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 por supuesto No, de que hecho no. tengo un programa con Daniel Chapán, que vuelvo a agradecerle, Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. que, desde Israel me dedicó su tiempo directamente desde Israel. Y estuvimos hablando abiertamente de todos los temas que yo quería. Sí, sí, O sea, él no me dijo, no vamos a tocar esto porque no, por aquí no quiero hablar porque esto es judío, o porque... No, 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 muy por el contrario, él expuso y expandió lo que pudo y el conocimiento que Blande, que ya es un rabino, ¿no? El conocimiento que Blande, que es mucho ya también, pero te digo, o sea, que... Y efectivamente una de esto que... Uno de los argumentos que expuso también es que ahora mismo la cábala también de cierta manera es para todos. O sea, o es siempre ha para sido para todos. todos, pero quiero decir, se ha liberado mucho más, o sea, se ha expandido mucho más y la gente, el que quiera estudiarla y como Susana, dedicarse profundamente a ese camino, puede sin ser judío. Eso. Piensa que además mi afán con el canal es que más gente despierte. O sea, quiero decir que Claro, claro. yo utilizo mi canal de YouTube, por ejemplo, para divulgar todo lo que puedo. Desde luego, mi canal de YouTube no tiene ni la fuerza ni de las personas que estás mencionando, ¿no? Que son las grandes voces Sí, de la cábala hoy en día. Pero mi afán es el mismo que el vídeo, que por ahí arriba hagan su trabajo, ¿no? sí, Las fuerzas, que los vídeos lleguen a quien necesitan verlos y claro, que esa sabiduría claro. llegue a la gente. Tú piensas que el conocimiento de Cábala es universal y horizontal a todo el universo. Eh, mm, mm, es verdad que tiene las connotaciones de las palabras, las letras hebreas, todo eso, ¿no? Sí, Pero no dejan de ser ingredientes del universo. Esto habría que explicarlo un poquito más, pero en Cábala estudiamos cómo se creó el cosmos, cómo aparece la materia. Eso no son cosas que netamente solo pueda pensar un judío por serlo, ¿no? sí, Sino que responden a lo que es la organización cosmogónica. Tu alma respecto del cosmos, ¿qué es? ¿No? sí. ¿Cómo se relaciona tu alma con este mundo? Pero bueno, que puedes estudiarlo
en cualquier... Bueno, es más, invito a la gente que se acerque a la cábala más básica y que prueben si les resuena. Susana, empresa. Sí, ¿Has aplicado estos principios al mundo empresarial y cómo los sí. aplicas? Bueno, Y por último, ¿cuál es la importancia de aplicar esto al mundo empresarial? entender el árbol, por ejemplo, es fundamental para el mundo empresarial porque al estudiar el árbol entendemos la creación entera, ¿eh? Como un acto generoso del Ein Sof. El Ein Sof, ese infinito, un día decidió abrir espacio por primera vez, vamos a decir, volcarse o verterse dentro y formar la fisicalidad, ¿vale? Formar todo el universo, Ujú, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? A tu pregunta parece que no estoy respondiendo. Porque nosotros entendemos el infinito como el dador eterno. ujú. Todo, todo, ¿eh? Lo que nosotros experimentamos es una dación del Ein Sof. Dime si se va entendiendo, Sí, más o menos, sí. ¿vale? Lo bueno, lo malo, el cosmos, los planetas, las leyes, todo, todo sucedió porque él decidió abrir el espacio en la luz y generar, por lo menos, este universo conocido. No sabemos cuántos, pero por lo menos este universo conocido, nuestro. El gran dador solo tiene una... Voy a emplear por un momento la palabra voluntad. El Ein Sof carece de voluntad, pero es verdad que dentro de lo que es el árbol de vida cosmogónico entendemos que hay una voluntad permanente de estar dándonos el infinito, el universo permanentemente. Ujú. Vale, si me pongo muy densa, dímelo y te lo aclaro más. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque una parte, porque tú como fractal, voy a hacerlo de otra manera, del cosmos, tu árbol y tu psique son una emulación, vamos a decirlo así, del proceso de creación de todo, Ujú. ¿vale? Tu deber, por lo tanto, desde la cábala es revelar más información Sí. aquí dentro, para lo cual se te dan dones, talentos, misiones, si quieres tú entenderlo así. ¿Con qué fin? Dar. ¿Por qué? Porque es lo único que hace el padre. Y yo que soy madre, te digo que de, quiero que mis hijos me corrijan, no que me corrijan a mí directamente, ¿no? No cometan los errores que yo cometí y que me superen. ¿Se entiende? Pero aterrizámelo a la empresa. Necesito hacer esta aclaración, ¿vale? Vale. Si yo soy dador, ¿creo un producto para facturar mucho o creo un producto para ayudar mucho? ¿Qué dirías, Frank? Ya. Creo un servicio carísimo y super premium que, bueno, bien, puede estar bien desempeñado, ¿eh? Ojo que hay muchos empresarios que no necesariamente creen en nada. No son los más, ¿eh? Son los menos. Son los menos. Llamativamente son los menos. Los más somos los que creemos que estamos al servicio de algo mayor. ¿Cómo? Dando, Esos son los enterados. ¿sí? Emulando. ¿Se entiende ahora? ¿Qué pasa si yo tengo una empresa desde la soberbia? Yo he fracasado, Sí, sí. montando empresas. Yo tengo dos que funcionan, al menos dos que se cayeron sobre la marcha. La gente que no crea que desde la cábala tú vas a ser de repente infalible. No, 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 no. Pero No. poco a poco me fui poniendo al servicio de la voluntad de que la empresa no es mía, Frank. Ya, No ya. soy yo realmente, yo soy la que está transportando una voluntad mayor para poner esa empresa y ese servicio aquí, al servicio de quién, de mis prójimos. ¿Para qué? Para que su vida tenga menos dolor. En mi camino, ¿a qué se debe? Aliviar sus procesos, ahorrarles sus costes, aumentar sus resultados. ¿De qué? De otros empresarios. Si yo no entiendo que hay una emulación del gran dador, mis productos son
la suma de los empleados que pongo por hora y estoy todo el día discutiendo con mis Y clientes. es intrascendente. Es intrascendente, no me llena a mí, no llena a mis clientes. No tiene razón de existir. Escúchame, no vamos a negar el dolor que lleva a tener una empresa. Nosotros tenemos empleados, proveedores. Mm, Sí, Si quieres ese dolor de cabeza que lo da, bien por sí, ti, sí. bien por ti. Ahora, ¿quieres confiar en que hay un árbol organizando, que hay 10 fases que hay que pasar? ¿Para qué? ¿Para vender más? No, vender más es una coherencia. ¿Por qué? Porque además en Cábala se sabe que la abundancia o la shefa llegan en coherencia con quien tú eres. Y O la sea, empresa es eso, una entidad. la empresa es una entidad y una identidad. Y una identidad. Además, tiene su propio espíritu. Y en coherencia atraerá a las personas que has cultivado a través de tu producto y servicio. La intención primera que pusiste, que es cómo comienza el árbol. ¿Cuál es la voluntad que yo tengo para crear aquí una empresa? ¿Qué deleite voy a aportar a la creación? ¿O estoy construyendo desde Yesod, que sería el ego? Bueno, con lo que yo sé de Cábala, pues pongo una escuela, cobro 400 y el que me pague, me pagó. Sí, ¿Qué te crees? Que esa no es la naturaleza de mucha gente que emprende. me imagino. Me imagino. Muchísima. ¿Y qué le pasa a esa gente que emprende? Sí. No pueden con el dolor de espalda, no pueden con el estrés, porque el árbol pesa. Pues no está el Insof entero encima de tus hombros. ¿Desde dónde estás creando? ¿Se entiende? El árbol pesa mucho, muchísimo. Y te repito, el Zohar dice que te acompañará donde tú quieras ir, que no hay nadie que vaya a decir que no, que necesitas 14 empresas en las que fracasar, morirte de estrés, quitarte el sueño, tener impagos. Bien, crea desde el ego. Ahora, quieres por una vez confiar y servir a la creación, crea desde el árbol. Yo, la primera empresa que creamos que salió a flote, cumple con las facetas del árbol aún sin conocerlo, pero nos trajo también mucho dolor porque por el camino hay que destruir personajes, hay que terminar de limpiarte, ¿vale? Esta segunda, por ejemplo, 2M Capital, para tu audiencia es irrelevante. Como te decía al principio, no hace falta invitar a nadie que visite las webs, son empresas de tecnología, de IA y tal. Sí. Esta segunda está completamente embebida en los principios de Cábala. Solo creamos, bajo mi dirección, por supuesto. No, pero este capítulo, perdóname, Sí. esto, y más que tocas empresa, esto va a LinkedIn. Sí, puede ir a Y LinkedIn. LinkedIn Sí, es la empresa. Sí. A ver si lo hacemos más entretenido LinkedIn, ¿eh? Que es que yo cada vez que entro digo, madre Mía, no, qué yo también. aburrimiento. Qué aburrimiento LinkedIn. Cuánta yesod. Vamos, o aquí. sea, es tremendo, es ¿eh? horrible, es horrible LinkedIn. Horrible. O sea, es una cosa que, Sí. madre mía. Y además Yo- no evoluciona No, para nada. para No nada. evoluciona en lo absoluto. Para nada. Y eso, por ejemplo, en Cábala le llamamos la yesod, que es donde reside el ego, ¿no? Una de las dimensiones del Es árbol. ego puro ahí adentro. Sí. O sea, Ego el puro. LinkedIn de verdad, a mí me espanta. Entro, de vez en cuando, pero me espanta. Pero bueno, por finalizar, Sí. dime tú, Frank, ahora si he contestado. Has contestado la pregunta. Vale. Lo que me he quedado es sin tiempo. Vaya, Estos tiempos, son temas eternos. sí. Y bueno, perdonadme, pero necesito despedirme desgraciadamente de ti, pero no antes sin tus libros. Sí. Por favor, di tú cómo se llaman. Bueno, el ¿Cómo primero se se titula? llama Cómo ser espiritual y no Sí. morir en el incienso. Sí, En él narro la primera fase. Es un poco autobiográfico, pero lleva embebido algunos secretos. Sí. ¿Vale? Vamos a decirlo así. Es una historia de mi relación con la espiritualidad y sí. del choque con los mundos del incienso y el palo santo y todo ese tipo de cosas que yo decía, por favor, yo soy una persona de empresa, ¿qué hago aquí? ¿No? Entonces yo tengo la faceta del humor y la desplegué por ahí. Y el segundo se llama Los Malahim. Sí tiene conceptos de cábala embebidos, pero es una novela. Me atreví con un formato de novela para que la gente pueda aprender algunos conceptos de cábala, como puedes ver, siempre intentando mascar, ¿vale? Para que sea cercano, ¿no? Perfecto. Todos se pueden adquirir en Amazon. Amazon y sí. demás. Susana, me tengo que marchar. Qué pena. Nos tenemos que marchar. Qué pena, Frank? Te agradezco infinitamente tu presencia.
estamos en contacto. Muy bien, gracias.